y gana el pollón, la pija. El vídeo de hoy se viene calentito, un palo, un plátano. Tierra, trágame. Cuidado, españoles. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. Españoles que me estáis viendo, otros hispanohablantes que me estáis viendo por curiosidad. Cuidado, en este vídeo os traigo las 15 palabras y expresiones que no debéis utilizar en Latinoamérica porque pueden ocasionar momentos incómodos, problemáticos o en fin, anécdotas que luego pueden volverse muy divertidas, pero que en ese momento, tierra, trágame. Disclaimer, pequeña nota que hago aquí. Obviamente este vídeo no pretende ofender a nadie y lo único que hago es acercar las diferentes variedades del español, que es algo que a mí me fascina, a todos vosotros para que nos riamos, para que descubramos que el español es una lengua riquísima, muy variada y que en fin que eso es una riqueza y vamos a pasar un buen rato hablando de muchas cosas, ya veréis, de kiwis. Sin más dilación, vamos a empezar. Con una pasión. Vamos a empezar por las más básicas, por si acaso hay alguien que todavía no se ha enterado de estas expresiones en las que hay que tener sumo cuidado, las cuento yo y así todos contentos. La primera de ellas es el verbo coger. En España coger es agarrar, tomar algo, coger algo. Pero en buena parte de Latinoamérica, coger significa otra cosa diferente. Alegría, tener sexo. Así que, por favor, españoles que viajáis a Latinoamérica, que tenéis parejas latinoamericanas o latinoamericanos, o que tenéis amigos o lo que sea, no les digáis coger. Madre, que no salgo de una. ¡Que no aprendo! ¡No doy una! ¿Vamos a coger a la niña? ¿Vamos a coger el autobús? Tomar, agarrar, en su caso es mejor. Como número 2 tenemos la palabra concha. En España significa la cubierta que protege el cuerpo del molusco y también es una forma abreviada del nombre Concepción. Concha. Sin embargo, en algunos lugares como Perú, Chile, Argentina, Uruguay, entre otros, concha significa... En este vídeo no podemos decir palabras malsonantes que me tiran el vídeo, así que vamos a decir que el aparato reproductor femenino es un kiwi y el masculino un plátano. Y así nos entendemos. Así que concha para cualquier argentino, uruguayo, peruano, chileno significa kiwi. Cerda, si lo digo, si lo digo. ¿Me entendéis, no? No os preocupéis que estas son las más básicas. Poquito a poquito vamos a ir cogiendo intensidad a lo largo del vídeo. Otro verbo, tomar. Para los españoles, tomar significa pues tomar una copa de vino, tomar algo, beber algo, pero no necesariamente beber mucho. Mientras que si os ofrecen en algunos países de Latinoamérica tomar, cuidado, porque se refieren a emborracharse. Oye, hemos triunfado. Alcohol nada más, ¿sabes? Sin drogas, sin nada. ¿Para qué? O al dinero que te gastas en ponerte como las grecas. Una de mis favoritas y ya entramos aquí en terreno pantanoso. En España, pija es esto, es una persona que generalmente tiene dinero, que suele vestir con ropa de marca, eso es una pija. Y obviamente tenemos pijo y pija. Mientras que en Argentina y Uruguay no entienden eso de que una persona es pija, porque pija es única y exclusivamente el plátano. A ver, dibuja vos una pija. Oh, larga y gruesa como la mía. La pija. Otro verbo problemático, el verbo regalar. En España es simplemente que tú le das algo a otra persona de manera con aprecio, por su cumpleaños, por lo que sea. Pero en algunos países de Latinoamérica esto puede volverse un poquito más complicado. Y es que a veces regalar puede significar comprar, a veces regalar puede ser vender. Y es más, en Perú regalar significa agredir o golpear. Así que cuidado si viajáis a Perú y os dicen que os van a regalar algo. A ver si va a ser una hostia. ¿Tía? Y os volvéis calentito a casa. Si es que el que avisa no es traidor. ¿Amenazas? Ni una. Otra diferente. En España es muy normal que digamos me voy a ir. Mamá, que me voy a ir a dar un paseo. Mamá, que me voy a ir a lo que sea. Adiós. Pero en países como Chile y Argentina, esto de me voy a ir tiene otro contexto completamente diferente. Y es que es el clímax sexual. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, cariño. Pero no solo eso, es que ese problema también la tenemos a la inversa. Y es que cuando algunos argentinos, uruguayos vienen a España y nos dicen cosas del tipo ¡córrete para allá! ¿Cómo que correte? Cerda, si lo digo, si lo digo. Ellos solo quieren decir que te muevas un poquito, que te desplaces. Ay, problemas del español. Hasta luego, Mari Carmen. Perro en España viene a ser dos cosas, o bien el animal o bien una persona muy perezosa, muy vaga. Ahora bien, en algunos países de Latinoamérica, perro tiene un significado algo diferente. Una persona que es un ligón empedernido, un don Juan, un conquistador nato, un mujeriego y en fin, que va de flor en flor. ¡Mira! ¡Va por vosotras, guapa! ¡Oh! Mira, 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 mira. ¿Habéis visto cómo marca paquete?
que liga con todo el mundo. Otra palabra, en España tenemos la palabra goma, es este objeto que utilizamos para borrar cosas escritas con lápiz. O también en un sentido coloquial puede ser que tenga el significado de preservativo. Pero en algunos países de Latinoamérica, goma puede significar pechos femeninos y no solo eso, sino que goma en otros países también significa tener resaca, estar de goma, ir de goma. ¿Cómo se dice? Déjamelo en los comentarios. Nos vamos con una expresión. En español decimos que algo me da palo, es decir, que algo te produce pereza, te cuesta mucho hacerlo, pospones mucho, te da palo. Pero cuidado, amigos míos, porque en Latinoamérica decir esto sería el equivalente a en España decir echar 3 polvos, es decir, echar 3 palos seguidos. Ahí es nada. Y ya tardaba en salir un plátano. Me pilláis, ¿no? Un palo, un plátano. A ver, si es que en español todo puede ser eso. Es que todo. Una palabra de lo más normal y que los españoles utilizamos mucho. Una chaqueta. Para cuando hace frío, cuando hace refresca, ponte una chaqueta. Bueno, pues cuidado si vais a Latinoamérica, porque en algunos países como México o El Salvador, chaqueta puede significar masturbarse. Alegría, alegría. Y no solo eso, sino que chaqueta también puede servir para describir a una persona flaca, delgada. O también cuando queremos decir que nos sentimos un poco enfermos, cansados o exhaustos del día. Estoy un poco chaqueta. Incluso una chaqueta mental es cuando estás ahí dándole vueltas a algo, dándole vueltas, pensándolo mucho, dándole mucha bola. Lo que sería en español de España una paja mental, que estás ahí atascadillo. Estoy chaqueta. Y empezamos ahora con las más fuertecitas y desde luego con mis favoritas. La palabra cipote. Cipote. En español utilizamos esto de muchas maneras, puede ser un contexto de sorpresa, de enfado. Cipote, cipote. Y viene a significar, pues eso, el miembro viril, el plátano que hemos dicho. Pero sin embargo, esta palabra sexual en español de España pierde su significado sexual en Latinoamérica. Cipote. Se puede utilizar para hablar de un muchacho, de un chico. También se utiliza la palabra cipote Cipote. para mandar a tus enemistades al peor sitio del mundo y como a la pues vete al cipote. Cipote. Y por ejemplo, en Venezuela, una persona cipotesca, me suena como quijotesca, cipotesca, es una persona poco digna. La palabra chucha. En español, chucha lo conectaríamos tal vez con chucho, que es como un perro de la calle, que no tiene raza, en fin, como un poco despectivo, ¿no? Un perro callejero, chucho. El femenino sería chucha. Pero cuidado, que chucha puede ser también el kiwi, que estamos aquí entre plátanos y kiwis, que menudo vídeo. El siguiente término voy a tener que censurarlo porque si no YouTube es que me va a tirar el vídeo, me lo va a tirar. Y es el término en español, ya sabemos que es para referirnos al plátano, al órgano sexual masculino, de una manera como un poco así, bestia. Es un término malsonante. Pero ahora bien, cuidado españoles, porque si vais a Chile y alguien os ofrece jugar a la polla, no os está ofreciendo un encuentro casual sexual, sino que os está ofreciendo que echéis la lotería o la quiniela del fútbol. Y es que es más, esta es mi favorita. En Perú se le llama pollón para denominar el premio de hípica o de las apuestas de hípica. Y gana el pollón. De verdad, cada vez que pienso una de estas palabras me viene a la mente esta canción de Qué difícil es hablar español. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Porque yo como profesora de español, ¿cómo explico todo esto en el aula? Me pongo a decir polla, pollo, pollón, pollín, ¿qué digo? Y vámonos con la 14 y 15 que están unidas y que son mi favorita. Por cierto, si no te has suscrito, te animo ahora mismo a que te suscribas. La palabra en España, ya lo sabemos, es el kiwi, es el órgano sexual femenino, de una manera también un poco así malsonante. Pero es que en otros países coño puede significar tacaño, que no eres generoso. Luego encontramos toda esta retahíla de insultos del coño de la madre y el coño de tu madre, que son como hijo de puta. Hijos de puta. Cosas de verdad fuertes que estoy censurando todo el vídeo. Que esto no hay manera, no hay manera. Y una de mis favoritas, y es que en Chile tienen la expresión hablar en coño, que significa hablar en español de España. O sea que yo ahora mismo estoy hablando en coño. Your name? Miriam. Miriam. Española seguro. Para que veáis. Pero es que además, hablando de coño, otra palabra con la que tenemos que tener los españoles mucho cuidado es que, vamos a ver, ¿qué desayunamos muchos españoles? Una cosa dulce que nos encanta. Los bollos. Pero atención, la palabra bollo en Cuba significa, efectivamente, lo que tú estás pensando. Kiwi. Y de hecho la expresión española de esto es el coño de la Bernarda tendría su equivalente en Cuba con esto es el bollo loco. Que de verdad me encanta. El bollo loco me suena como una atracción de feria. ¿Nos montamos en el bollo loco? ¡Sí! Aunque también se utiliza para describir a una persona que le gusta ir, pues bueno, alegría con uno, con otro, con dos, con tres. Un bollo loco. Aunque tengo una pregunta, ¿se podría decir que este vídeo es un bollo loco? ¿O no? Ay, Dios mío, lo de verdad, lo de los bollos me ha matado. Lo de bollo loco es que lo voy a usar a partir de ahora. Sígueme y lo verás.
Y por último, mucho cuidado españoles. Otros hispanohablantes que me estáis viendo, cuidado aquí con la palabra zampabollos, porque claro, en España, zampabollo es una persona que come muchísimos bollos, que come muchos dulces, mucha bollería, muchos donuts, ¿sabéis? Y aquí nos encontramos dos problemas, que zampar en algunos países de Latinoamérica no significa comer mucho, engullir, sino que significa lanzar algo o golpear. Pero en fin, volviendo a lo de Cuba, que me ha encantado, cuidado españoles con decir que alguien es un zampabollos. If you know what I mean. ¡Ahí va, chaval! ¡Ay, madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vas a flipar! Zampabollos no. Así que, zampabollos o no, aquí te puedes suscribir y aquí te dejo más vídeos para que sigas pasando un buen rato conmigo. Nos vemos muy prontito. ¡Chao! Cipote. Y cipote, pues es bonita. Cipote. Ay, cipote, que tengo. Cipote. 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 Cipote.